Vamos a hablar hoy acerca de propiciación. Vamos a hablar acerca de qué es propiciación o acerca de la propiciación. Esas palabras las ven en la escuela de líderes. Propiciación, salvación. Pero hoy vamos a hablar acerca de propiciación. Dígale al que está a su lado: Dios me es propicio. Dios me es propicio. Por la obra de Cristo en la cruz, ahora Dios nos es propicio a cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14, dice lo siguiente: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, hubo un hambre, se presentó un hambre en Israel, ¿sí? Un hambre que duró alrededor de 3 años, ¿sí? Y David consultó a Dios: ¿por qué esta hambre? Y el Señor le reveló la causa. Era por causa de Saúl y la casa de sangre. ¿Por qué? Porque Saúl se levantó a atacar y acabar con los gabaonitas. Y recuerden que Israel había hecho pacto con los gabaonitas, ¿sí se acuerdan? Y entonces ellos no podían faltar a esa palabra. Y como ellos faltaron a esa palabra y Saúl decidió acabar con los gabaonitas, entonces se presentó un hambre, ¿sí? Cuando pasan circunstancias en nuestra vida, nosotros tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero sigamos. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. David llamó a los gabaonitas y los habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Pero ellos ya habían empeñado su palabra, ya habían hecho un pacto con los gabaonitas y no podían transgredir ese pacto. Dijo pues David a las gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Mire que ahora estaba David pidiendo bendición de los gabaonitas. O sea que esa hambre y esa maldición sobre ellos, y esa sequedad había venido por un acto injusto que ellos habían cometido, realizado, por faltar a una palabra que habían empeñado. Y entonces David le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les doy en compensación? ¿Con qué puedo compensarles para que ustedes nos bendigan? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré, les dijo David. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl.
Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, donde los había colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, después que se dio la compensación, lo que ellos pidieron, Dios pudo ser propicio, ¿sí? Y fue propicio, y entonces terminó ese tiempo de sequía. Ahora, propiciar significa hacer propicio, conseguir el favor de alguien. ¿Se ha visto que las personas le llevan detalle, por ejemplo, a los cajeros de los bancos? Porque quieren que ellos, ¿qué? Les sean, ¿qué? Favorable, propicio, ¿cierto? ¿Sabe por qué a veces las mamás le mandan manzanas a las profesoras con los niños? Porque quieren que la profesora sea favorable a su hijo, sea, ¿qué? Propicia, ¿cierto? ¿Por qué le dan detalles al jefe? Porque quieren que el jefe sea propicio, ¿sí? Es darle algo. Propicio significa propenso a ayudar o favorecer, ¿sí? Ahora, Dios siempre está en disposición de ayudarnos y de favorecernos. No es que con un sacrificio Él vaya a ser propicio a ti. No, Él siempre está en esa disposición. Pero como el pecado ha hecho separación entre Él y nosotros, eso impide que yo reciba toda su bendición. Él siempre me da, Él siempre nos ayuda, porque Él nunca devuelve mal por mal, porque es de su carácter devolver siempre bien por mal. Pero como yo no estoy en buena tónica con Él, pues entonces me pierdo de todas sus bendiciones. Propiciación, recuerda que se encuentra la palabra de propiciación en el arca, allá en el arca, dice que había una tapa, la tapa del propiciatorio. Propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios y se obtiene su favor. Alguien dirá, pastor, pero es que Dios no es un Dios de ira. Sí, Él sí es un Dios de ira, ¿sí? En el Antiguo Testamento se encuentra más de 580 y pico de veces la palabra, la ira de Dios. Y en el solo libro de Apocalipsis se encuentra 12 veces. 12. ¿Sí? Recuerda que Juan el Bautista cuando estaba bautizando y venían a bautizarse a él, los fariseos y todos ellos les decía, hipócritas, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Propiciación es acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Propiciación es apartar la ira mediante un acto justo, apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. La ira de Dios es real. La ira de Dios es real. No es algo que se va a tomar a la ligera. Recuerda que el domingo pasado Dios nos hablaba a través de Iván, que decía que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero también, así como es verdad la ira de Dios, también lo es la solución para ese problema. Y la solución para ese problema fue la muerte propiciatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo que estamos celebrando en estos días, ¿sí? La semana pasada hablábamos acerca de para qué me libertó y hablamos de toda la bendición y de todo lo que es la obediencia y cómo Él me cubrió con la obediencia y en Él quedamos todos, así como en Adán todos caímos en desobediencia y fuimos marcados por la desobediencia y la maldición que trajo la desobediencia. Ahora en Cristo, para todos los que creen, estamos nos cubre esa obediencia de Él y recibimos todos los beneficios que la obediencia trae sobre cada uno de nosotros.
Amén. En el tabernáculo la cubierta del arca con los dos querubines era llamada propiciatorio, pues allí se manifestaba la Chequiná, la nube de la presencia de Dios, quien había prometido, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines. Esto lo encontramos en Éxodo 25-22. Pero quiero mostrarles algo. Cuando el sacerdote hacía el sacrificio, sacrificaba el cordero de la Pascua, entonces el sumo sacerdote cogía de la sangre de sacrificio y entraba al lugar santísimo. Pero ¿cada cuánto entraba? Una vez al año. Y allí sobre el propiciatorio, él lo rociaba el propiciatorio con la sangre del sacrificio, ¿sí? Y cuando el sumo sacerdote volvía a salir de ese lugar, el pueblo gritaba ¿de qué? De júbilo, porque el sacerdote había salido vivo. ¿Y eso qué quería decir? Que el sacrificio había sido plenamente aceptado. Y entonces eso quería decir que Dios le iba a ser propicio durante todo ese año al pueblo, hasta el siguiente sacrificio. Bueno, déjeme decirle que ese sacrificio ahora es representado en la persona de Jesús, quien fue sacrificado, dice, una vez para siempre. No es un sacrificio temporal. Todo lo que nosotros ofrecemos al Señor es temporal, pero lo que Jesús ofreció al Padre no fue temporal, fue de carácter eterno, indefinido. Amén. Y entonces Jesús, una vez que fue crucificado y muerto y sepultado, ¿sí? Él resucitó, pero Él fue el sacerdote y a la vez fue el cordero. Pero luego fue el sumo sacerdote que iba a llevar la sangre del sacrificio delante del tabernáculo verdadero, porque el que hizo Moisés solo era una sombra del verdadero. Y dice que entró a ese lugar santísimo y derramó su sangre sobre él, propiciatorio. Pero dice que resucitó y se manifestó a sus discípulos, resucitado. ¿Y eso qué quería decir? ¿Que el sacrificio qué? ¿Que el sacrificio qué? El hecho de que él hubiera resucitado y hubiera salido y se hubiera presentado a sus discípulos vivo de entre los muertos, quería decir que el sacrificio de expiación por el pecado había sido ¿qué? Aceptado. Y ahora el Padre nos podía hacer propicio, tenía plena libertad, porque ya el pecado no iba a ser estorbo. Recuerde que en el arca estaba la tabla de la ley, las tablas de la ley, y encima la tapa del propiciatorio, y la gloria chequina de Dios descendía. Y al ver la sangre, esa sangre estaba cubierto las tablas de la ley que habían sido quebrantadas. Y entonces Él nos veía justificados por ese sacrificio. Amén. Ahora, eso mismo sucede, sigue pasando hoy, con la diferencia de que Él ve esa sangre de una manera continua y permanente, todos los días. Antiguamente el sacerdote tenía entrada una vez, ahora dice que el velo fue rasgado una vez para siempre, y tú y yo tenemos entrada continua y permanente a su presencia, pero muchos de nosotros nos quedamos fuera y vivimos en su presencia cuando venimos al culto y cantamos y danzamos, y entonces estamos delante de Él. Pero la palabra dice que tú y yo tenemos entrada continua y permanente, y allí podemos escuchar su voz como lo hacía Moisés, y desde ahí Dios le hablaba, y estamos llamados a vivir en ese lugar. Pero tenemos que apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él me fue propicio, Él derramó su sangre sobre el propiciatorio, y el Padre ahora me es propicio, tan me es propicio que puede hablarme y yo puedo escucharle, hablarle y Él me puede escuchar. Porque eso que nos separaba, el pecado, fue juzgado en la persona de Jesús. Ahora, los sacrificios que se hacían, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, siempre estaban reconociendo la realidad de la ira de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Ahora, la idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta en el acto de sacrificio de un cordero o de cualquier otro animal.
Y se buscaba que Dios fuera propicio a aquel que ofrecía el sacrificio. Recuerde que cada familia, cada persona tenía que traer un cordero. Ahora, Jesús murió por cada uno de nosotros. Él es el cordero para todos. Ninguno fue y presentó un Cristo aparte. Todos fuimos justificados en un mismo sacrificio, lavados con una misma sangre, justificados en un mismo altar. La ira de Dios se derramó sobre Jesús por el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros, los tuyos, los míos, los nuestros. Amén. De los que estamos aquí y de toda la humanidad en general. Nadie tiene un sacrificio mejor. Es que por mí murió un mejor Jesús. No, fue un único Jesús. Amén. Fue un único hijo, era el unigénito del Padre. Amén. No hubo otro Jesús. Hoy, conforme a la profecía, salen muchos a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Yo. No, heme aquí, yo soy. Dice el Señor que no, le creáis, solo hay uno. Y si tú y yo no intimamos con Él, le vamos a conocer y sabremos, cuando Él nos llame, sabremos que es Él. Porque hemos aprendido a estar en la intimidad con Él, en el lugar santísimo donde se manifiesta la gloria chequina de Dios. Y allí aprendemos a escuchar su voz. Amén. Una víctima propiciatoria es la víctima de un sacrificio efectuado con fines propiciatorios. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 de Romanos, dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Porque qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero así como también se revela, nos habla acerca de la ira de Dios, también la palabra nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre mismo puso como propiciación por nuestros pecados y por los de toda la humanidad, por medio de la fe en su sangre. Vayamos a Romanos 3, versículo 25. Veamos desde el 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ¿qué? Puso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, que no fuiste tú siquiera el que te acercaste a ofrecer algo para tratar de aplacar la ira de Dios. Yo recuerdo que cuando era niño, hace algunos días nomás, no, yo nací así barbado, tranquilos. Recuerdo que vi una película en que supuestamente era en Hawái y el dios volcán estaba bravo. Y entonces mandaban una doncella hasta la orilla del volcán y la lanzaban, y ella se lanzaba. Y entonces el volcán se aplacaba, y así aplacaban la ira del dios volcán. Después, cerca de las costas apareció un tiburón. Y entonces el dios tiburón está bravo, no podemos salir a pescar. Y entonces lo mismo, cogían una doncella y la doncella empezaba a caminar hacia el mar hasta que el tiburón llegaba. Y eso hacía que el tiburón se fuera, y con eso aplacaban la ira del dios tiburón y podían ir a pescar. Los hombres de muchas maneras han buscado aplacar la ira de Dios. Pero todo lo que el hombre haga es algo de carácter temporal, que no puede durar siempre. ¿Y cuántos sacrificios tendría que hacer el hombre entonces? Y Dios no nos ha pedido eso. Él nos dio un solo sacrificio, una vez para siempre. Él dio a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros en propiciación por nuestros pecados, para cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Cargar sobre Él el pecado de todos nosotros.
Yo le voy a pedir a alguien, a ver, ¿a quién? A William, póngase de pie un momentico. Y todos ustedes le van a entregar sus morrales y carteras. Yo no sé ustedes pues cómo los va a devolver, William. Allá, cójalos de esta fila y recójale de todos los morrales y carteras. Así es la carrera, rápido. Entréguenle lo que él es honrado, hombre. Así rápido, William, agárrelos, cójalos todos, agárrelos, todos. Póngaselos encima, no sé cómo va a hacer para cargar todo eso. Todo eso, a ver, no sé cómo lo va a cargar. Pero cárguelo todo, cuélguenle, pónganle por todos lados. ¿Quién más? Mire, faltan carteras, no sé, ahora los de este lado, pónganle encima. Pónganle. Ahora, véngase con todo eso. Póngale, mira, ahí le van a traer más cargas. Después los tienen que devolver, ¿no? Ahora, así caminó Jesús llevando la cruz. Era una carga pesada. ¿Sí? Ahora, recuerden que Jesús hubo una expresión, un momento en que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó el momento en que el Padre le tenía que dar la espalda, porque Dios es muy santo y el pecado no puede estar delante de él. Y ya no era el Padre, ahora era el juez. Y toda esa carga de pecados que fue puesta sobre él, el Padre la cargó, descargó su ira en su Hijo, para que tú y yo no tuviéramos que padecer esa ira. Digamos que cada talego, cada paquete representa un bulto. La mayoría de las personas que han recibido a Jesús como Salvador, lo primero que dicen es: sentí como si hubieran quitado un peso de encima, un bulto de encima. Y es que no tienes tú por qué llevarlo. Jesús lo llevó en la cruz. Pero se hace eficaz eso cuando tú crees en Jesús y lo recibes como Salvador. Ahora, William le va a devolver a cada uno su mochila. Pero déjeme decirle una cosa: Dios no le puede devolver sus pecados. La carga del pecado Él no se la va a devolver, porque allí en la cruz quedó cancelado toda su deuda. Usted no debe nada. Y ahora eso es lo que implica esa propiciación. Ahora usted puede disfrutar de las bendiciones de Dios en libertad, en bendición, en victoria. Pero usted se tiene que apropiar por la fe de esa verdad. Amén. William, no sé cómo va a ser, pero vaya, reparta. ¿Sí les queda algo claro? Lo que es eso. Eso fue lo que el Padre hizo. Nos fue propicio desde el principio. No fue cuando Jesús murió en la cruz que Él empezó a hacernos propicio. Desde antes, cuando les aparejó el hacerle el sacrificio de un cordero para cubrir el pecado. Desde el principio Él ha sido propicio a la humanidad. Él quiere bendecirnos, bendecirte. Él quiere ayudarte. Él quiere llevarte en victoria. Sabe que el pecado es lo que te ha arruinado. Sabe que el pecado, la desobediencia es lo que ha arruinado tu casa, tus bienes, todo. Pero sabe que tú vas a recibir restauración de todo cuando tú le recibas como Salvador. Pero para que pudiera Él tú pudieras disfrutar de esa bendición abundante de Dios, Dios envió a su Hijo. Y ahí fue propicio y lo envió en propiciación por tus pecados, para expiar tus pecados. Amén. Para expiar tus pecados, para cubrir, para apartar tus faltas. Y tú puedas recibir su bendición y vivir en victoria todos los días de su vida, sin temor a esto o aquello o a esto otro. Sabiendo que la presencia de Dios ahora está contigo todos los días, donde quiera que vayas. Tú no estás solo, ni tienes que ir a un lugar determinado, sino que Él está ahí. Y que donde tú te dispones a entrar en intimidad con Él, ahí hay un lugar santísimo. Ahí desciende su gloria chequiná. Y ahí se deja sentir su gloria, su presencia, su voz se deja oír, su poder se deja ver. Amén. Pero tenemos que apropiarnos de estas verdades. Un día en uno de los ayunos Dios nos decía: empodérate. Empodérate, iglesia, empodérate. Y empoderarse es ¿qué? Es apropiarse. Tenga eso como cierto para su vida, iglesia. Tenga eso como verdad para su vida, iglesia.
Amén. Cristo, por su muerte expiatoria, es el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree. Su sangre da todo el significado de la entrega voluntaria que Él hizo de su vida por el derramamiento de su sangre en sacrificio expiatorio, bajo el juicio divino que justamente nosotros éramos los que lo merecíamos, como pecadores que éramos, siendo la fe la única condición que demanda Dios al hombre. ¿Sabe cuál es la única condición para que usted disfrute de ese ser Dios propicio para usted? Fe. Que usted cree en el nombre de su Hijo unigénito, para que usted reciba todo eso de Dios. Pero no solo bendiciones terrenales, sino para que usted pueda estar una eternidad con Él, para que usted tenga vida eterna. Todos un día van a resucitar, los que han creído en Jesús primero, y posteriormente los que no han creído en Jesús. Pero dice que unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte, y es lo que se conoce en la palabra como la muerte segunda. Pero si tú has creído en Jesús, aquí, ahora, esa obra expiatoria de Jesús te da para que tú resucites para vida, para bendición, para estar eternamente con Dios, gobernar con Él y disfrutar en plenitud de su presencia. Amén. En plenitud de su presencia. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 2 dice: y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tremendo, ¿no? La frase los de indica que se ha efectuado una provisión para todo el mundo, es para toda la humanidad, de manera que nadie está excluido de esa obra. La palabra dice que Él quitaría el pecado del mundo en un solo día, en un solo sacrificio haría eso, y lo hizo por el pecado de todos. Hitler, sí, también por los de Hitler. Por los del Mono Jojoy, sí, también. Por los de Tiro Fijo, sí, también. Por los de Mancuso, sí, también. Por los de todos. Y dentro de esa colada diga: y por los míos. Ay, pero es que ellos son más malos que yo, sí. Pero Él no murió por unos más y por otros menos. Su muerte fue total y completa. Y fue cruenta su muerte, porque cruento y horrendo es el pecado y las consecuencias que trae sobre la humanidad, sobre todos nosotros. Por eso Él padeció, para hacerte libre a ti, para hacerme libre a mí, para darnos libertad, para transformarnos a Él. Murió por todos. Ahora, si alguien no disfruta de esa bendición, es simplemente porque no cree. Porque no cree. Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, lo envió para que el mundo fuera salvo por Él, dice la palabra. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero las personas no se acercan a Él porque sus obras son malas y no quiere que sean manifestadas, que sean reprochados, y entonces prefieren quedarse a un lado y no venir a la luz, porque la luz todo lo manifiesta. La luz todo lo manifiesta, la luz todo lo saca a luz. La luz todo lo muestra. Usted dirá: ay, yo me quedo calladito, este pecado un día va a ser mostrado. Tarde o temprano va a salir a luz. Lo que usted haga oculto, pero para que no salga a luz, Dios
cargó todo ese pecado en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué? Y a usted lo justificó, lo hizo justicia suya en Cristo Jesús. Un día usted se va a presentar delante de Él, pero es a rendir cuentas de su mayordomía. No para ser juzgado por sus pecados, porque su pecado ya fue juzgado en la cruz. Y si usted recibió a Cristo como Salvador, usted va a dar cuenta de su mayordomía. Y tendrá que decirle al Señor qué hizo y qué no hizo. Si fue justo, si no fue justo, cómo obró, cómo no obró. Amén. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que el Señor no simplemente dio a su Hijo, lo dio en propiciación, lo dio para morir por usted y por mí en la cruz. Lo dio para sobre Él cargar todos los pecados. El que no era pecado por ti y por mí fue hecho pecado, y descargar su ira sobre Él. Descargar su ira sobre Él. Y por eso habla allí del amor. Habla allí del amor. Sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y en qué mostró ese amor? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados. Cuentan por ahí de un hombre que tenía que manejar un puente, esos que son elevadizos, que hay sobre ríos, y entonces para que los barcos pasen. Y entonces el hombre estaba ahí manejando las palancas, y llegó el momento de que venía un barco grande, un crucero, y tenía que mover la palanca para que el puente se abriera y pasara el barco. Pero cuando le dio por mirar hacia allá, en uno de los puntos que se tenía que abrir estaba su hijo. Y tenía que escoger entre abrir el puente o ir y sacar a su hijo. Y entonces decidió abrir el puente, porque si no abría el puente, muchas personas iban a morir. Ahora, allí a este hombre le tocó escoger. Y escogió sacrificar a su hijo, en vez de que mucha gente muriera por culpa de salvar a su hijo. Ahora, déjeme decirle, al Padre no le tocó. Él simplemente nos miró y nos amó. ¿Cuántos sean sus pecados? Solo mírese y diga: ¿cuánto me amaste, Dios? Yo no te amé a ti primero. La palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y le amamos cuando comprendemos lo profundo de ese amor, lo que implicó ese amor. Ese amor por ti implicó dar a su hijo y entregarlo en propiciación por ti y por mí. Y cuando tú y yo vemos la magnitud de ese amor y lo podemos entender de esa manera, entonces es cuando nuestro corazón se empieza a despertar en amor hacia Él. Déjeme decirle, lo más grande que Dios le ha dado no es una casa, ni es lo más grande que le va a dar una casa. Lo más grande que Él le pudo dar fue a su hijo en propiciación por sus pecados. Eso es lo más grande que Él pudo darle. Y es la manifestación más grande de su amor. No es el carro, no es la beca, no es nada de eso. Es el haber dado a su hijo en propiciación por sus pecados. Y en vez de descargar la ira sobre usted, la descargó sobre su Hijo Jesús. Amén. Y Él derramó esa sangre. Y una vez que resucitó, se fue con esa sangre y la puso sobre el propiciatorio. Y el Padre ahora la ve continuamente, porque esa sangre es vida viva.
Esa sangre está ahí y clama mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba ¿qué? Venganza. La sangre de Cristo ¿qué clama? Piedad y misericordia. Le dice al Padre: Padre, yo pagué por ellos. Ellos han sido justificados en mí. Tú me diste como propiciación por sus pecados. Yo fui sacrificado, tu ira fue descargada sobre mí para que ellos puedan disfrutar de tus bendiciones en libertad, sin estar en condenación. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que clama esa sangre día y noche. Y cuando Satanás va y te acusa delante del Padre, porque Él es el acusador, Jesús siempre dice: Padre, mira mi sangre. Y el Padre siempre que va a mirar esa ley quebrantada, siempre se va a encontrar con la sangre de Cristo. Amén. Y es bueno entender esto, porque es lo que nos va a permitir a ti y a mí amarle a Él de corazón. Porque a veces no le amamos porque ya Dios no me dio. Y Dios no me dio tal cosa y ya no oro, no leo la Biblia. Y la pregunta es: ¿le amo como Él me amó? ¿Entiendo el amor de Él? Yo sé que esta es una época en que el amor se manifiesta en cosas. Los padres manifiestan el amor a sus hijos en el celular, en los patines, en la bicicleta, en los tenis, en el blue jean, en el paseo, en tantas cosas. Es como se manifiesta el amor entre los cónyuges en cosas. Para eso te compré la lavadora, mi amor. ¿Porque me amas o porque quiere que te lave bien la ropa? Para eso te cociné, mi vida. Y el amor se manifiesta en cosas, en cosas. Pues déjeme decirle que el amor de Dios se manifestó en que Él dio a su Hijo en propiciación por sus pecados y mis pecados. Para que Él expiara tus pecados y mis pecados, pagara el precio de nuestra deuda. Para que el Padre en todo tiempo, de ese momento en adelante, en todo tiempo, en todo lugar, te pudiera ser propicio. A todo hombre, toda lengua, toda nación, en todo lugar puede ser propicio. Antiguamente era solo al pueblo de Israel. Ahora a toda la humanidad. Tremendo, ¿no? Él no solo te está mirando a ti, está mirando a toda la humanidad. Nos ama a todos por igual. Él no ama a nadie más que a otro. Si quiere puede mirar al que está a su lado y decirle: el Señor me ama más a mí que a ti. Díselo. Dígaselo. Ay, sea osado, hombre. Ahora dígale: pues estamos iguales. Porque yo puedo decir lo mismo. O sea, hay un empate. Total, Él te ama igual. ¿Sabe cuánta de su sangre derramó Él por ti? ¿Cuál puede decir que derramó más sangre por Él? No, yo solo decía mentiras piadosas. Ay, no, pues entonces 2 gotas. 2 gotas para ti. Ay, yo solo maté a una persona. Ay, medio litro. Maté, secuestré y violé. Ay, 3 litros. Fue asesino en cadena. Ay, 5 litros. No hay distinción. Ningún pecado mereció más sangre o menos sangre. Por eso derramó hasta la última gota de sangre. ¿Y sabe lo que significa la última gota de sangre? ¿Sabe dónde está la vida? La palabra dice que la vida está ¿en dónde? En la sangre. ¿Sabe lo que implica haber derramado toda su sangre? Que derramó toda su vida. Eso fue lo que Él dio por ti. El Padre dio todo a su Hijo y el Hijo dio toda su vida por ti, por amor a ti. Y resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Recuerdan lo que Dios le mostró a Iván? ¿Sí? Está en la palabra, pero me gusta lanzárselo así. Le mostró a Iván. Porque vamos a masticar eso que Dios le mostró a Iván, lo vamos a masticar con versículos y con todo. ¿Listo? Porque así me manda el Señor a hacerlo. Pero Él que le mostraba que su Señor estaba a la diestra del Señor
de gloria, sentado en su trono de gloria y majestad. ¿Fue así? Sentado a la diestra, y presentaba una iglesia delante de él sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia somos tú y yo. Todos los que hemos creído en él como Salvador, todos los que hemos creído en que él nos fue propicio, en ese sacrificio propiciatorio por tus pecados, por mis pecados, para libertad, para salvación, para vida eterna, para vida abundante. Y él nos va a presentar delante de él sin mancha, sin arruga. Pero la primera impresión que le dio a Iván fue que venía de muchas batallas. Porque sabe una cosa, él cada día pelea por ti. Porque el enemigo no te engañe. Porque el enemigo no te quite de la palabra. Por quebrantar la pereza a leer la palabra. Por quebrantar la pereza a hacerla. Por quebrantar el orgullo en tu corazón y en mi corazón, en cada uno de nosotros. La vanidad que no nos deja sentarnos a escuchar la palabra. Porque eso es vanidad. Él fue propicio a ti. Él es el sacrificio propiciatorio por ti. Para que ahora, eso que hablábamos la semana pasada, de la obediencia, Deuteronomio 28, 1, 14, consecuencias de la obediencia, beneficios de la obediencia. Una vez que hubo ese sacrificio que leímos en 2 de Samuel, dice que Dios les pudo ser propicio. Y cuando leemos, nosotros no hemos sido perfectamente obedientes. Los cielos todavía nos tendrían que ser de bronce y la tierra de hierro. Pero dice, ahora, por la propiciación de Cristo, eso ha cambiado. Amén. Ahora los cielos no te son de hierro, de bronce, ni la tierra de hierro. Jesús, cuando vio a Natanael, le dijo, de aquí en adelante verás los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Están sobre ti abiertos. Y el Rey de Gloria se mueve y se pasea en medio de nosotros. Podemos leer textos. Lucas, los últimos capítulos de Lucas son una manifestación de que Él resucitó. Camino a Emaús se les presentó, vivo de entre los muertos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú leas esas verdades, quiere decir, wow, el sacrificio propiciatorio fue acepto. El sacrificio expiatorio del pecado fue acepto. Ahora estoy llamado a vivir en bendición y a andar en bendición, a ser hijo de bendición. No a vivir en libertinaje. Usar la libertad y la salvación para vivir en libertinaje, en pecado. Sino para que vivas para Él, para su gloria. Recuerda que Él decía, prepáralos y envíalos. Pero ustedes tienen que saber quién los llama. Yo no los llamo, Él los llama. Sea que me llamó. Pero quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Dice conversión de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De cuál camino estaba hablando? De Jesús. Jesús es el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿cómo puede perseguir a Jesús si Jesús no vive? Si está muerto. No, Él vive, Él resucitó, vive. Por eso su vida ha sido cambiada, porque pusiste tu fe en Él, porque creíste en Él y la recibiste como Salvador. Y tu casa será salva, porque Él lo dijo. Amén. Él temblando y temeroso dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Sin ver, perdón. Y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. ¿Sabe que a veces decimos, tal persona no debe ser salva, tal persona no merece, tal persona tal cosa? Y nosotros buscamos hacer acepción y decirle al Señor quién sí y quién no. Y mire la respuesta del Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dile al que está a tu lado, yo también soy un instrumento escogido de Dios para llevar su nombre a otros, para decirle a otros que Dios les ama, que Él les quiere ser propicio, que ya les fue propicio. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea que Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que perseguía a Jesús, porque quien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Jesús decía, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo es contra mí. Y Pablo se encontró peleando contra Jesús, persiguiendo a Jesús, desparramando y no recogiendo. Pero hay muchos Saulos por el mundo, desparramando de diferentes maneras. Pero a todos Jesús se les quiere aparecer, se les quiere revelar por el camino. Y también los quiere usar. Y también te quiere usar a ti. Tú y yo no éramos diferentes a Saulo, no éramos mejores que Saulo, lo negábamos. Mi madre los trataba de HP, honorables protestantes, ya les he dicho. Pero ese Jesús también se le reveló. Una de las cosas que el Señor le dijo a Iván, todo lo que le pidas en el nombre de mi hijo, yo te lo doy. Y fue una de las primeras cosas que Dios le dijo a mi madre en aquel resplandor. Todo lo que me pidas en el nombre de mi hijo, yo te lo concedo. Él está contigo, Él se quiere revelar también a tu vida. Él es tu redentor. Él es el que el Padre entregó para en propiciación por tus pecados y mis pecados. Para que ya no estemos lejos, sino que seamos hechos cercanos. Amén. Y plenamente aceptos en Cristo Jesús.